Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Soy Javisame y en esta ocasión vamos a aprender a numerar números romanos y arábigos para una tesis, proyecto, monografía u lo que ustedes deseen. Bueno, para ello tengo un modelo de una tesis, esto es esta, que consta de 27 páginas. Simplemente es un modelo en el cual vamos a aplicar la numeración de romanos y arábigos, y también algunas páginas lo vamos a dejar sin número. Quiero hacer hasta esta página, a la página número 6 quiero dejarlo sin número, y a partir de esta página, a partir de dedicatoria, quiero que tenga números romanos hasta la introducción, y a partir del capítulo 1 ya tenga números arábigos normales, los comunes que conocemos, y a partir de anexos, quiero que a partir de anexos no cuente con número también, estén vacíos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ello. ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, quiero activar este icono para poder mostrar las marcas de párrafo, lo cual lo presiono, me muestra esto. Entonces tengo una idea más clara en donde hay un párrafo. Una vez hecho esto, como segundo paso, lo que debemos hacer es insertar el número de página para poder tener una visión más certera. Entonces nos dirigimos a insertar número de página, final de página, y por último me ubico a la derecha. Ahí está. Sería entonces la página número 1, número 2, sucesivamente hasta el número 27. Ahora, hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Me ubico al final, el último párrafo, ¿cuál es este? Y seguidamente me dirijo a formato. Actualmente estoy trabajando en Word 2016, pero en caso que tengas Word 2013, Word 2010, lo puedes encontrar en diseño de página, y nos dirigimos a saltos, página siguiente. Hemos hecho un salto de sección, igualmente me ubico al final, al último párrafo, hago mismo procedimiento, me dirijo a saltos, página siguiente, presiono suprimir para subir esto un poquito, ahí está. Igualmente sigo, salto, página siguiente, presiono suprimir para subir, exactamente, ahí está. Me dirijo otra vez, al último párrafo, y igualmente me dirijo a saltos, página siguiente. Hago lo mismo en esto, me dirijo a saltos, página siguiente. Suprimir para subir la página. Bueno, hasta acá queríamos. Ahora entonces voy a hacer lo siguiente. Me dirijo a último, justo hasta donde quiero, por ejemplo hasta acá. Estoy en la página número 6, lo presiono doble clic y se me activa la parte de diseño. Luego voy a seleccionar el número y presiono donde dice vincular al anterior. Entonces presiono. ¿Qué es lo que hace esto? Es desvincula a la página anterior para que no tenga el mismo formato de la página anterior. También hago lo mismo con esta página número 7, desvinculo. Entonces una vez hecho esto, cierro esto, y ahora sí voy a eliminar el número de página. Por ejemplo esta, lo elimino, voy a la siguiente, está eliminado, también, ya está eliminado, igualmente eliminado, y el de acá también elimino, ya está. Ahora quiero que a partir de esta página número 7 contenga números romanos, entonces selecciono, me dirijo a número de página, formato del número de página, y elijo números romanos. Ahí está, presiono en aceptar. Automáticamente lo que estaba en números arábigos, que tenía el número 7, ahora está en números romanos con el número 7. Presiono en cerrar encabezado. Ahora sí, tengo el 8, tengo el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y por último el 14. Ahora, a partir de aquí ya quiero que tenga números arábigos, pero que tenga el número 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente, me ubico al último párrafo, justo acá, me voy a
formato, saltos, página siguiente. Presiono suprimir para subir un poquito el título. Ahí está. Y hago lo siguiente. Doble clic. Se me activa otra vez el encabezado. Me dirijo justo a la página donde queremos cambiar, hacer el cambio. Doble clic. Se me activa. Nuevamente selecciono. En este caso es el 15XV. Entonces desvinculo al anterior. Un clic. Está desvinculado. Una vez que está desvinculado, vamos a otra vez presionarlo. Seleccionamos. Nos dirigimos a número de página, formato de página y elegimos números arábigos. Y ahora dice continuar desde la sección anterior, o sea, va a continuar con el número 15. Si vemos acá está en Romanos 14, número 15. Pero en esta ocasión quiero ponerlo en número que empiece con número 1. Entonces hago lo siguiente. Igualmente me dirijo a formato, número de página y acá cambiaría iniciar en 1. Pongo aceptar. Ahí está. Tenemos el 14 en Romanos y empezamos con el número 1. Y seguiría con el número 2 y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el final, que es el número 13. Más los 14 que cuenta arriba el número Romanos, sumarían 27 páginas, las cuales tenemos acá 27. Lo que quería también es que a partir de anexo cuente ya, o sea, esté con números, o sea, que no tenga número. Entonces a partir de anexo, bueno, anexo tiene número 8, pero a partir de anexo número 1 quiero que no cuente número. Entonces hago lo siguiente. Igualmente me dirijo al último salto de página, último párrafo, y me voy a formato, saltos, página siguiente. Ahora suprimo arriba. Ahora, una vez hecho esto, voy a hacer doble clic y voy a desvincular al anterior. Un clic, desvinculo. Una vez hecho esto, selecciono y lo presiono suprimir. Ahora veo acá que acá no me afectó, justo en el anexos en general, no afecta a ninguno. Y me dirijo a anexo número 1, como ven lo acabo de eliminar el número, igualmente acá, y si voy hasta el final no tiene número. Ahora, para poder ver este cambio, voy a hacer otro clic nuevamente acá y se deshabilita otra vez. Y como vemos, hemos logrado, por ejemplo, las primeras páginas no cuentan con número, y a partir de esta página, que es dedicatoria, tiene número. Igualmente esto. Ahora, para poder ver el cambio, por ejemplo, acá tengo el índice automático, y como os he hecho cambios arriba sobre el número de páginas, unos están en romanos, otros no, voy a hacer actualizar la tabla para ver eso, actualizar toda la tabla y presiono aceptar. Y como vemos, hemos logrado agregar números romanos y arábigos en Word 2016.